es llegar a casa. Bueno, saludemos a Nelita. Buenas noches, Nelita. El Señor te bendiga. ¿Cómo amaneces? Dije que cómo amaneces. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue, Nelita? Buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Dónde Buenas andas? noches. ¿Se escucha ventilador? Aquí en ¿En el local? Gloria al Señor, ya estamos llegando, ya está llegando las personas. Sí, Buenas noches, mi hermana Estela. Señor le bendiga. Amén, hermano. Buenas noches. Buenas noches a todos. Amén, gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, recordando rápidamente que hoy es el séptimo video del estudio de geografía. Hoy vamos a entender el Imperio Romano. Hoy vamos a hablar, todavía vamos a seguir un poquito en Daniel. Ayer estudiamos mucho a Daniel. Ayer hablamos de la transición de los medopersas a los griegos. Eso fue en la noche de ayer. Jesús, buenos días, el Señor te bendiga. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, bien. Me alegra, me alegra. Bien, bien. Gloria al Señor. Excelente. Bueno, estaba diciendo entonces que ayer, hola Emilia, el Señor te bendiga también. Buenas noches. Estamos entonces estudiando la transición de los griegos hacia los romanos. Ayer hablamos de Alejandro Magno, ayer hablamos de Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Sería también muy importante en cierta manera que ustedes se grabaran este mapa, mucha atención, división del imperio griego. Cuando Alejandro muere, el imperio griego se divide en cuatro. Mire, por ejemplo, aquí dice Macedonia, Casandro, Egipto, el norte de África, Ptolomeo, Siria y Asiria Oriental, Seleuco, y Asia Menor, Lisímaco. Entonces, vamos a mirar un momentico el mapa. A ver, observemos el mapa del imperio griego. Esta parte de lo que es Turquía se quedó Lisímaco. Seleuco se quedó, déjenme que alguien está entrando. Ok. Mucha atención para que entendamos de dónde vienen los romanos. El mundo, o lo que se conocía como mundo, estaba gobernado por los griegos. Y Alejandro Magno muere a los 33 años de edad, en su juventud. Ayer leíamos, por ejemplo, que el capítulo 8 dice que muere, el macho cabrío muere, perdón, el cuerno notable muere en lo mejor de su fuerza. Y cuando el cuerno notable muere, se rompe, aparecen 4 cuernos pequeños. Ahora, la parte que vamos a analizar hoy es la parte de que va hacia Europa, porque con esa parte se quedó nada más y nada menos que Casandro. ¿Estamos claros? Vamos a mirar un momentico un mapa. A ver, es que este mapa para este tema no me gusta porque no me deja ver Europa. ¿Sí se dan cuenta que no veo bien Europa? Vamos a mirar Europa aquí. Mucha atención. Los griegos, de lo que hoy conocemos como Europa, África, Asia Menor y Asia Mayor, los griegos llegaron hasta la India, mire, hasta este lado, y conquistaron toda esta parte. Los griegos no hondaron los griegos no hondaron hacia Europa. Realmente, desde Grecia hacia este lado, fue que ellos conquistaron hacia el oriente. Aquí tenemos a Grecia y aquí tenemos a Macedonia. Alejandro Magno no es griego, Alejandro Magno es macedonio. Y con esta parte se quedó Casandro, con Macedonia, con Grecia.
En ese tiempo no existía Bulgaria, no existía Turquía, Siria sí existía, Egipto existía Israel, no existía, no, sí, Israel sí existía, Jordania no existía, Irak se llamaba Babilonia, Irán se llamaba los persas, y esta parte se quedó, repito, cazando. Y esta gente de acá comienza a esparcirse por todos estos lados y claro, ya hay gente aquí. En esta parte hay gente. Ya en Italia hay gente viviendo. Por ejemplo, la historia de Rómulo y Remo, que son los aparentemente fundadores de la Gran Roma, ¿sí? Ellos, Rómulo y Rémulo, déjenmelo ver aquí, están aproximadamente en el año 771. Estamos, si lo notamos o no, oído. En el año 771 estamos en el Imperio Asirio, pero el Imperio Asirio no llegó hasta Europa. En Europa hay gente creciendo, hay países creciendo. Después del Imperio Asirio vino el Imperio Babilónico, y cuando el Imperio Babilónico existe aparentemente 600 antes de Cristo, los romanos están creciendo. Lo mismo los griegos. El Imperio Babilónico es derrotado por el Imperio Medo-Persa, los griegos ya están cogiendo fuercita, los romanos un poquito. Entonces nótese que detrás de uno viene otro creciendo más grande. ¿Ok? Ahora, cuando el Imperio Romano llega y cuando el Imperio Romano nace, ¿derrotó a quién? A ver si me están prestando atención. ¿A quién derrotaron los romanos para quedarse con el imperio, por favor? A ver. Buenas noches, ¿dónde está Gladys? A los griegos. Sí, señora, a los griegos. ¿Los griegos derrotaron a quién? A los medopersas. Los medopersas derrotaron a los babilónicos a los asirios. Es importante sabernos el orden, por eso están los mapas ahí, para que usted a través de los mapas pueda ver el orden. Por ejemplo, Asiria, Imperio Asirio, ¿sí? Del 809 al 709. Nótese que Rómulo y Rémulo nacen en el 717. O sea, entre el Imperio Asirio, cuando ellos están conquistando Asia, ellos ya en la bota itálica ya están creciendo como nación, como pueblo. Un pueblo pequeñito, pero al fin y al cabo pueblo. Y aquí se están llevando conquistas. Ya después ellos van a crecer. Entonces, apréndanselo. Imperio Asirio, Imperio Babilónico, Imperio Medo-Persa, Imperio Griego, Imperio Romano. Esos son los 5 grandes imperios de la historia. El uno derrota al otro. Ahora, préstenme atención. Los romanos derrotaron a los griegos y los romanos absorbieron todo el conocimiento griego que se llama helenismo. Cuando usted escuche hablar a una persona y diga, es que el helenismo, ¿de qué se trata? Se trata de toda la cultura griega. ¿Estamos claros? Se trata del conocimiento, de las leyes, de la arquitectura, del idioma, se trata de la filosofía. Eso se conoce como helenizar. ¿Y qué fue lo que hizo Alejandro Magno? Nótense algo aquí. Ustedes recuerdan que los asirios en Segundo de Reyes capítulo 17 cogieron a esos pueblos y ¿qué hicieron? ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué hicieron los asirios en Segundo de Reyes capítulo 17 con los pueblos que iban conquistando? ¿Quién me lo dice, por favor? Y los invitaría a prender la cámara si son tan amables, que solamente veo a la hermana Adriana. Nelita, ¿dónde estás? Estelita, ¿dónde estás? Jesús, ¿por qué no te dejas ver? A ver, prendan la cámara.
Por favor, ¿qué hizo el imperio asirio cuando llegaba y conquistaba una tierra? ¿Quién me lo dice? Pues se llevaba a los más fuertes y dejaba a los ancianos y a los más débiles, ¿no? Y a los enfermos. Ok, eso lo estudiaste aparte, te felicito. Sí, señora, se llevan lo mejor, pero también traen de otra parte y colocan ahí a otra gente para que pierdan la identidad. Eso también lo hizo Babilonia. Babilonia se llevó a lo mejor, dejó los ancianos, los enfermos, se llevó a Daniel, se llevó a Ezequiel, ¿estamos claros? Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, los medo-persas, ¿sí?, hacían también lo mismo. Los medo-persas, ellos fueron los que como que comenzaron a quebrar esa cultura. Y los medo-persas son los que permiten que los judíos regresen con el decreto de Ciro. Entonces, nótese que Asiria y Babilonia se llevan, pero los medo-persas devuelven. Los griegos no. Los griegos, ¿qué hacían? Ellos llegaban a un lugar y lo que hacían era helenizar a la gente. Los griegos llegaban, mire, cuando los griegos llegaban a los pueblos, hasta los pueblos se alegraban. Y los griegos decían, pues llegó la arquitectura, llegaron la filosofía, llegaron las leyes, llegaron el pensamiento de la democracia, llegó Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Sí me hago comprender? Llegó el conocimiento y los pueblos, pues, helenizaban. ¿Estamos claros ahí? Y los romanos hicieron lo mismo. Los romanos no se colocaron a coger gente, llevársela presa como Asiria y Babilonia, no. Los romanos decidieron dejarlos ahí y ¿qué? Romanizarlos. Ahora, ¿qué es Roma? Oído. Cada vez que usted hable de Roma, recuerde, centralización, institucionalización. Eso es Roma. No sé si ustedes han escuchado un término, todos los caminos conducen ¿a qué? ¿Si han escuchado hablar de ese término? Conducen a Roma. Ese era el deseo del gran arquitecto de Roma, que ya vamos a hablar, eso, ya vamos a hablar de él, de Julio César. Todo tiene que llegar a Roma. Y los romanos fueron los que inventaron, ¿sí?, hacer caminos para que el ejército llegara rápido, para que la mercancía se pudiese movilizar rápido. Recuerde que ellos saqueaban otros pueblos, otras naciones. Y eso es Roma. Cuando se habla de Roma, entonces estamos hablando de centralizar las cosas, estamos hablando de institución, estamos hablando de decretos, de estatutos, estamos hablando de que un rey, un emperador maneja varios reyes y los reyes manejan varios gobernantes y todo llega ¿a dónde? A Roma. ¿Sí? Debo decir algo con mucho respeto acá. Cuidado con pertenecer a iglesias romanas. ¿Cómo? Todo está centralizado. ¿Me hago comprender? Entonces, yo soy de Pablo, yo soy de ¿qué? De Apolos, yo soy de Cefas. Y hoy tenemos personas que dicen, es que yo pertenezco a la iglesia tal, y como hace unos días nos contaron, que los de Asambleas de Dios ya tenían en ciertos pueblos prohibido hablar con los de la cuadrangular, por ejemplo. Y eso nos contaron en un pueblo, que si usted es cuadrangular no podía ir a Asambleas de Dios. Eso se llama romanismo, centralizar las cosas. Pero si usted se da cuenta, en la Biblia va en contra del romanismo. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a verlo un momentico, por favor. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. ¿Quién me ayuda, por favor? Cuidado, y sobre todo a los siervos de Dios,
con comenzar una obra y querer centralizar todo. Por ejemplo, imagínense que en la escuela nos volviéramos romanos, entonces lo primero que haríamos, ¿qué es? Entonces vamos a comenzar con estatutos y usted va a pertenecer a la escuela y tiene que firmar, no sé, un contrato donde usted empieza a pagar una mensualidad y va a obtener unos derechos y entonces hablamos rápidamente con un instituto y usted va a recibir entonces eso es romanismo. ¿Sí me hago entender? Membresía. Eso, todo eso es romanismo. Pablo decía, somos de Cristo y punto. ¿Quién lo lee, por favor? Despacito. Dale, hermana Adriana. 3:1. En adelante, sí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su Hasta ahí. labor. Ok, entonces mire, Que nosotros, aquí hay un problema y es que comienza la división, porque es que yo soy del culto de las 6, yo soy el de las 8, yo soy el de las 10. Ahí hay un problema grande. La iglesia perdió la unidad. Entonces usted se da cuenta que hay gente que dice, ¿y que la iglesia pertenece a usted? Y usted dice, a la tal, ay, yo también pertenezco a esa. ¿Y cuántos años lleva usted? No, como 5, ¿y por qué nunca lo he visto? Es que yo voy a las 6. Ah, yo voy a las 10, no hay unidad. Y eso sucede porque muchas personas se les olvidó que si la iglesia crece, debe que ser el campo, exánchate y no seas escasa, dice la palabra. Pero como ahora es romanismo, ahora es un servicio, ya no es un culto, sino un servicio, entra, tiene 2 horas para que haga lo que va a hacer. ¿Y cuántos de ustedes se dan cuenta que dicen, ay, nos pasamos, no podemos, no, termine, y acaba con todo porque como viene el otro encima? Ese es romanismo. Y aquí viene diciendo que son niños espirituales, son carnales. ¿Por qué? Porque unos dicen yo soy de fuente de poder y el otro yo soy de Chequina y el otro yo soy de Maranata y así no es. Y empieza él a decir algo interesante, mire, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo dio? Jesucristo. Entonces hay personas que piensan, por ejemplo, y le dicen, no, pero ¿usted dónde fue que conoció al Señor? Usted conoció al Señor, fue conmigo. No, así no es. Usted siembra, viene otro, riega, pero si la persona da frutos, ni los frutos son suyos, ni la persona es suya, la persona a quien le pertenece, a Jesucristo. Jesús, levantaste la mano. Eso es lo que llaman los padres espirituales. Eso, por ahí va la situación. Que la Biblia prohíbe la palabra padre espiritual. Nadie es padre espiritual de nadie porque el que engendró a esa persona es Jesucristo. El único padre está arriba en los cielos. No llaméis padre a nadie vuestro en la tierra, porque uno es solo vuestro padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 13:9, Mateo 23:9, creo que está, déjenme buscarlo rápidamente. Mateo
23:9, si no estoy mal. A ver qué dice el 23:9. Sí, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Si alguna persona, que son varios, han llegado a la escuela, han nacido de nuevo, han crecido, están dando frutos, ya están presentando sus primeros pinitos espirituales, no pueden decir: es que nosotros somos de la escuela de formación bíblica integral. Eres un carnal. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque tú eres de Cristo. La escuela es una simple herramienta. Y voy a decir algo con mucho respeto, que puede ser que dentro de poco no exista. Pero usted no se va a perder. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que caminar con Jesucristo diariamente. ¿Me hice entender? Y ahí dice Pablo en el versículo 7, así que ni el que plantes algo, o sea, ¿quién plantó? Pablo. Pablo está diciendo: yo no soy nadie. Ni el que riega. ¿Quién había regado? Apolos. Sino Dios que da el crecimiento. El que planta, Pablo, y el que riega, Apolos, son una misma cosa. ¿Qué son? Simples siervos de Dios. Por eso ustedes no pueden permitir que ninguna persona venga con el cuento de la cobertura. ¿Sí han escuchado hablar ese cuento que se ha puesto famosísimo hoy día? Es que usted tiene que tener mi cobertura. Y ahí tenemos al falso apóstol Maldonado, que está viajando por Colombia, Venezuela, México, y hay gente que se le está colocando bajo su cobertura. Y entonces él dice: es que yo soy el apóstol de apóstoles. Pues está equivocado, así no es. Nosotros somos de Jesucristo, somos herramientas de Él. Y oído, no se dejen romanizar. Roma es el que empieza a instituir. Entonces comienzan los dogmas, comienzan las tradiciones, los ritos. Por Roma es que tenemos los cultos los domingos en la mañana, por ejemplo. Alguien me dirá: ¿usted está en contra? No, yo no estoy en contra. Sino que eso es un invento romano. Me hago comprender. No es un invento bíblico. Si usted se va a Hechos capítulo 2, dice que se reunían todos los días. Compartían el pan en las casas. ¿Sí me hago comprender? Y Roma fue el que, ¿qué? El que instituyó todo hasta el punto de centralizar la iglesia en algo que no es iglesia, en algo que no es templo. Por ejemplo, miremos un momentico aquí, a ver si encuentro la diapositiva. Déjenme buscarla aquí rápidamente. A ver, ¿dónde se reunía en la iglesia? ¿Quién la ve? ¿Alguno la ve por aquí, por aquí, por acá, por acá? A ver, mírela acá. El listado donde se reunía la iglesia. ¿Sí? La iglesia en Hechos 2 y en Hechos 5 aparece que se reunían en el templo y las casas. ¿Cuál era ese templo? Bueno, aquí tengo levantada la mano de Jesús. Tiene levantada la mano. ¿Quieres decir algo? Y de Marinela. ¿Alguno quiere hablar? ¿O no? ¿Cuál era el templo donde se reunían la iglesia primitiva? Dime, Marinela. Nelita. Hermano, los romanos colonizaron los nicolaitas porque al decir que, por ejemplo, nosotros le pertenecemos a alguien o algo, eso es nicolaísmo, ¿no? Bueno, nicolaíta viene de Roma. Ya. Ok. El nicolaísmo viene de Roma. El nicolaísmo, Nico, Laos, la palabra Nico, gobernante, superior, jefe, y la palabra Laos, pueblo.
A ver, alguno, Laribel está por ahí, Edilia, Marle, estás por ahí, no sé, Marelvi si está por ahí. Dígame si me equivoco, mi hermana Adriana, Jesús, Estelita, que las veo, dígame si me equivoco. Todo Nicolás es mandón. ¿Verdad o ¿Todo no? Nicolás es qué? Es mandón. ¿Es qué? Mandón. Pero David, los nicolaitas tienen relación con lo sensualidad. Es No. una doctrina. No, ninguna sensualidad. Que son los sensoriales, todos lo sienten y todo, sí. No, de ahí Los no viene. nicolaitas. Hermana, de ahí no viene el nicolaísmo. La palabra Nicolaos es el que gobierna el pueblo. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, vámonos para allá. A ver, ¿dónde está aquí? Pero David, una pregunta, los de que tú preguntabas de las escuelas de antes, que eran los de Berea, que eran en la casa, ¿cuál fue lo primero que dio para hacer un templo entonces, si ellos estudiaban la palabra en casa? Ya vamos para allá, espérate, ya vamos para allá. 2.6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Y en el versículo 5, en la siguiente iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, que comienza en el 12, dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo la aborrezco. Esa doctrina es la de querer centralizar y gobernar a todo el mundo. Entonces usted dice, no, yo soy siervo de Jesucristo, sí. ¿Y a qué red apostólica pertenece usted? ¿Cómo? Sí, es que aquí hay una red apostólica en la ciudad y usted tiene que pertenecer a ella. Eso es romanismo. Los nicolaitas vienen de Roma. Y eso al Señor no le gusta. ¿Recuerdan ustedes cuando los apóstoles pelearon? Que hasta la mamá de uno de dos de ellos apareció y le dijo, Señor, que mi hijo Juan y Jacobo se sienten a tu derecha y a tu izquierda en el reino. Y se pusieron a pelear. Y también más adelante comenzaron a pelear de quién era mayor que todos. Y Jesús les dijo, ustedes están equivocados. El que quiera ser el mayor debe ser el siervo. Hasta el punto que el mismo Jesús en la cena, cuando instituye la cena, Jesucristo, ¿qué hace? Se quita la capa, se tercea un lebrillo, coge un balde y una toalla y empieza a lavarle los pies y les dice, ustedes tienen que hacer eso, servir. Por eso es que Roma dice que Pedro es el primer papa, cuando la Biblia eso no le enseña. Eso se llama ¿qué? Romanismo, institucionalizar las cosas. Mi hermano Jesús levantó la mano, Evelyn. Evelyn. David, pero entonces mira, los nicolaitas vienen de la doctrina de proselitos de Antioquia, y en Hechos 6:5 habla algo que le queda a uno como que agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timoteo, a Parmesana, a Permenas y a Nicolás, proselito de Antioquia. Y los nicolaitas vienen de una doctrina de ahí. No vienen de ahí. No sé de dónde sacaste esa información. No lo saco. De lo mismo de historia de investigación, la doctrina, y hace tiempo cuando vimos eso contigo, yo estuve buscando, y mi sorpresa que leyendo la Biblia confirma que de ahí dice que es una secta de la tradición de los nicolaitas proselitos de Antioquia. Bueno, que tenían 7 diáconos en Jerusalén, los cuales dominaban. Hermana, ese estudio, no sé de dónde lo sacó, pero eso no es cierto. Los que están en Hechos, capítulo... ¿Cómo hace uno ahí entonces con la historia y el origen de los nicolaitas? Bueno, lo que pasa es que... está diciendo la historia y todo. Hermana, lo que sucede es que en el capítulo 6 de Hechos, ¿sí? Y la elección de los 7 diáconos, ¿ok? Nos dan unas palabras, unos nombres en el cual aparece un Nicolás,
prosélito, con tilde en la E, o sea, convertido en Antioquía. ¿Sí? El problema es que en Apocalipsis aparece en la iglesia de Éfeso y en la de Pérgamo. ¿Ya? Que eran 7 que estaban en Hechos 7, permítame decirle no, porque estos 7 diáconos, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de los 7 diáconos de Hechos capítulo 6? Servir a la iglesia. Servir la vida. ¿Servir qué? La comida. La comida. Ellos no iban a gobernar ni iban a mandar, ellos eran unos meseros. Pero David, entonces, ¿por qué cuando se refiere en el Apocalipsis que dice que tienes esto y que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales, o sea, le está hablando de una costumbre, de la doctrina? Sí. Era la iglesia de ellos, pero con costumbres de otros. Por eso. Ojalá lo busques en historia, aparece como una doctrina. Sí, es una doctrina que enseña que a gobernar, a mandar, jerarquía, una doctrina. ¿De dónde viene? No se sabe exactamente de dónde viene. ¿Sí? No hay una historia exacta de dónde viene. Lo que sí se sabe es que son los que les gusta formar especies de líderes, colocar una especie de, digámoslo así, de jerarquía, cuando en el cristianismo no hay una jerarquía. En el cristianismo hay siervos de Dios. Ahora, lo confunden porque como aparece un Nicolás ahí, aparece una persona que tiene el nombre de Nicolás, entonces vienen a decir que de ahí sale. No. La doctrina es mucho más antigua. Así se formó Roma. Roma se formó institucionalizando y colocando emperadores, reyes, gobernadores, gente que manejara a otros. ¿Me hago comprender? Ahora, cuando usted hable de romanismo, repito, está hablando de centralizar las cosas. Por eso es que en la Escuela de Formación Bíblica Integral no somos centralizados. Aquí, por ejemplo, usted llega y usted puede venir cuando quiera, usted puede asistir y usted no tiene ninguna, ¿cómo decirlo?, responsabilidad. Usted no está obligado a hacer algo, ¿me hago entender? Hace un tiempo una persona me dijo, hermano, pero cobre una mensualidad y les da las diapositivas, por ejemplo, y les dice que tienen derecho a esto, a lo otro, y además de eso la membresía, y usted después, y yo le dije, no hermano, eso no lo hacemos, eso es romanismo. Yo no voy a romanizar la escuela, o sea, a institucionalizarla como tal. La escuela, ¿para qué está hecha? Para una sencilla cosa, para que usted aprenda a leer la palabra en la mañana y en la noche, a vigilar, a orar, a ayunar, a estudiar la Biblia. Y un día de estos, que ya están cerrando grupos en internet, nos bloquee, usted no va a irse al mundo. ¿Por qué? Porque usted no fue romano, usted no se romanizó, usted aprendió a tener una comunión con el Señor. ¿Me hago entender? Por ejemplo, este ejemplo, en Hechos capítulo, no lo busquen, Hechos capítulo 2, 46, se reúnen en el templo y casas. Y en Hechos capítulo 5, versículo 42, se reúnen en templo y casas. De ahí en adelante no volvieron a reunirse en el templo. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque estaba destruido. Bueno, antes de eso, lean el capítulo 8. Antes de la destrucción del templo,
aproximadamente en el año 50 por ahí, en el año 50, comienza Hechos capítulo 8. ¿Qué dice, por favor? Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Saulo persigue a la iglesia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hasta ahí. Y hombres piadosos. Hasta ahí, mi hermano. ¿Qué pasó? Saulo consentía en la muerte de quién? De Esteban. En el capítulo anterior lo mataron. Entonces comenzó una persecución a la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué pasó con la iglesia en Jerusalén? Les tocó huir para otras ciudades, se quedaron los apóstoles. Entonces ya no van al templo de Salomón, como en el capítulo 2 y en el capítulo 5. Ahora, ¿dónde comienzan a reunirse? Ahí lo dice en el capítulo. ¿Cómo? En las casas. En las casas, en los hogares. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿sí? Aquí, mire, de casa en casa, Hechos 8:3, el 10:22 en la casa de Cornelio, el 12:2 en la casa de María, en el 16:32 en la casa del carcelero. Ahí está la casa de Lidia, justo. Públicamente y en las casas, de casa de Priscila y Aquila, Filemón, Prisca, escuela de Tirano, en la casa de Ninfa, César, Narciso, Onesíforo, Pedro. ¿Se dan cuenta? La iglesia se reúne realmente en hogares, no en casas. Pero hermano, es que eso es la iglesia. No, la iglesia no es el recinto. ¿A eso se le llama templo? Tampoco es el templo. Lean por favor Hechos capítulo 7, versículo 48 y únanlo a Hechos capítulo 17, versículo 24. La hermana Adriana por favor busque Hechos 7, 48 y la hermana Estela busca por favor Hechos 17, 24. ¿Qué dice el 7, 48? Mucha atención. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ok, hasta ahí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de ojos. Hasta ahí. Ojo, es que hay gente que piensa que Dios habitaba en el templo de Salomón. Y alguno me dirá, hermano, pero cuando Salomón dedicó el templo dice la palabra que bajó la Shekinah de Jehová. Sí, con Salomón sí. ¿Sabe cuál fue el problema? Que cuando Babilonia vino y destruyó el templo, se llevaron el arca y el arca desapareció. ¿Y cuántos de ustedes sabían que cuando ellos regresan nuevamente y con Esdras, Nehemías, Zorobabel comienzan a edificar el templo, ellos vuelven a hacer sus ritos, pero ¿sabe cuál es el problema? Arca no hay. Y cuando Herodes le mete la mano al templo y lo hace más grande todavía, ¿sabe cuál es el problema? Arca no existe. No hay arca, ahí no es la casa de Dios. Además hay gente que no ha leído Ezequiel. Váyanse a Ezequiel antes de Daniel. Y la palabra Shabbat, ¿han escuchado hablar de la palabra Shabbat o no? ¿Alguien sabe qué significa eso? Ezequiel. ¿No? Déjenme buscar porque la verdad no tengo idea dónde quiera. Ok, aquí. Donde la Shekinah abandona.
el templo y se va la presencia de Dios de ese templo de Salomón. Por eso fue destruido por Babilonia. Y no volvieron, óigame bien, déjenme buscarlo, un momentico. Yo todo no lo sé, a mí me toca ir a buscar ayudas también. ¿Cómo se escribe, David? Déjame, ya te David, digo. ¿cómo se escribe? Ya te digo, déjame un momentico, voy a buscarlo. Shabbat, la gloria de Jehová abandona el templo. A ver. Ezequiel 10:18. Vámonos para Ezequiel 10:18. Por favor. Ezequiel 10:18. Ok. 10:18. Lo voy a buscar en mi Biblia porque no quiero leerlo en internet. Quiero leerlo directamente de mi Biblia y ver qué apuntes tengo. ¿Qué dice? La gloria de Jehová abandona el templo. Y si usted lee eso, ¿sí? Por ejemplo, lee desde el capítulo 8, usted se va a dar cuenta de las abominaciones en el 8 y en el 9, de todo lo que Israel hizo ahí en ese templo de Salomón, que adoraban hasta otros dioses. ¿Recuerdan que Salomón también hizo templos para otros dioses? Entonces, déjenme mirar otra cosa. ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor? Déjenme mirar otra cosita aquí. A ver si encuentro esa palabra. No la encuentro. Es que cómo se escribe. Perdón, hermano, ¿es Shavuot o Shavuot? No sé, ni idea, mi hermana Patricia, le soy sincero. El Shavuot es la fiesta de las 7 semanas. No. Y corresponde. No, ¿no? ¿qué? No. Que donde reciben la Torá. No, una palabra que significa que la gloria de Dios abandonó el templo. Pero, no tengo, voy a quitarla aquí un momentito. Ayúdenme, alguien ayúdenme. ¿Cómo? ¿La gloria de Dios no es Shekinah? Sí, la Shekinah es la gloria de Dios, pero hay una palabra que él dice y se fue. Y esa palabra, es que le soy sincero, eso todavía no lo he estudiado a profundidad y no me lo sé de memoria. Sí lo he estudiado, pero no me lo sé de memoria. Sé que aquí en Ezequiel 10, a ver, Ezequiel 10 del 8 al 11, Dios abandona su templo. Pero bueno, después buscamos esa palabra, la tenemos de tarea. ¿Qué pasa? Señores, Dios ya no habita. Dice Hechos capítulo 7, versículo 40. ¿Qué dije? ¿48? ¿Sí, hermana Adriana? ¿48? Sí. Ay, ¿qué dice hermana Estela, por favor? Hechos 17, 24. ¿Qué dice hermana Estela? Qué pena. Hechos 17, 24. ¿Qué dice? Hechos 17, 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, con mucho respeto, bienvenido a la casa de Dios. No, no es cierto. Y hay personas que, bueno, esto lo digo con respeto, ¿no? ¿Cómo decirlo? De buen corazón, pastores de buen corazón. Yo no estoy diciendo que tengan mal corazón, pero mal informados, le ponen la casa del Señor. Es que aquí habita el Señor. No, la Biblia dice que no. Eso es romanismo. ¿Dónde está mi hermana Evelyn? Hermana Evelyn. ¿Se me fue Evelyn? No, aquí estoy, David, aquí estoy. Bueno, prendan las cámaras, muchachos. ¿Por qué solo Adriana y Estela tienen la cámara prendida? Es que yo no estoy de mi celular porque ha tenido impasse, es Jesús, y él como que no le gusta, será que lo vean, que se ponga para que lo vean. Bueno. Y está, es la cámara prendida. Ojo con este dato que les voy a hablar. Cuando Roma empezó a inventar templos, ¿sí? Aproximadamente en el año 1000 aproximadamente. Déjenme, les voy a buscar el dato exacto. A ver, Roma
Las 10 primeras persecuciones, no, este no. Ay, los emperadores, ¿dónde lo tengo? Ay, Señor, ¿dónde tengo a? Es un hombre, ve, Señor, ay, Señor Jesús, yo voy a tener que arreglar bien mis diapositivas porque se me perdió una diapositiva, alúmbrame, Señor, de un hombre llamado Berengario de Tours. Berengario de Tours, sí, ese nombre. Berengario de Tours se oponía, es que no me gusta hablar así, pero es que no tengo ni idea. A ver, déjenme leer todas las conferencias que tengo aquí: Apocalipsis, Ancianos, Ateos, Baphomet, hasta de la Barbie tengo, la Cena del Señor, Colombia, Daniel, Drogas, Escocia, Ecumenismo, Jóvenes, Epicuro de Zenón, Pablo, Feminismo, Folletos, Francis Collins, Humanismo y Filosofía. A ver, ¿aquí no, aquí no está en Humanismo y Filosofía? Los Illuminatis tampoco. Inicio de la religión. Ah, la Inquisición. Ay, la Inquisición, pero es que la Inquisición debe estar en Roma. Ajá, mire, ahora sí le encontré la diapositiva. Gracias por tenerme paciencia, mis hermanos. No lo sé todo. Tengo muchos apuntes, entonces gracias por dejarme buscar. Hermana Adriana, ¿qué quiere decir? Estamos hablando del año 1000 después de Cristo, ¿cierto? Sí, señora. Con este hombre, míralo acá. Ok, gracias. Berengario de Tours. ¿Sí? Ese Berengario de Tours es importantísimo en el año 1047, porque él es uno de los primeros de oponerse a la Iglesia Católica. Ahí inicia los que se van a rebeldizar contra el catolicismo. Este hombre va en contra de lo que conocemos hoy como la transustanciación. Él comienza 1047, pero el que les voy a hablar es el siguiente, en el año 100 años después, 1131, Pedro Bruis. Él iba en contra de 4 cosas, los llamados pedrobrusianos, no se han escuchado hablar de eso. Rechazó el bautismo de los niños. No, lean aquí conmigo. Rechazó la doctrina de que los niños antes de tener conocimiento pueden salvarse por el bautismo. 2. Los petrobrusianos decían que no se debían edificar templos ni iglesias, y también se les atribuye la enseñanza que es superfluo construirlos, pues la iglesia de Dios no consiste en multitud de piedras juntas, sino en la unidad de los creyentes. Los pensadores católicos ortodoxos consideraban que las catedrales y las iglesias glorificaban a Dios. Ahí en el año 1131 ya vemos a un Pedro Bruis que se está oponiendo ¿a qué? A lo que hoy todos los pastores quieren hacer. Hoy un pastor monta una iglesia y lo primero que empieza a buscar ¿qué es? Un terreno para construir. Es que vamos a construir la casa de Dios. Estás equivocado. Eso se llama ¿cómo? Romanismo. Romanismo, centralización, institución, decretos, leyes, estatutos. ¿Alguien aquí pertenece a la mesa directiva, para no decirle la rosca de la iglesia? ¿Tienen estatutos o no? ¿Sí? Entonces empiezan que los estatutos, que el presidente y el vicepresidente y la mesa directiva y el fiscal, eso es mundano, perdóneme que le diga. Así no se maneja la iglesia. Y la iglesia, por culpa del romanismo, dejó de llevarse como se tenía que llevar. Ojo, porque hoy estoy hablando cosas difíciles. Y si algún pastor quiere charlar sobre el tema, bien pueda, nos sentamos a hablar o le abro el micrófono, puede expresarse, pero oído. La iglesia tiene 2 partes esenciales. Vamos a leer Hechos 6. Leamos Hechos 6. ¿Qué dice Hechos 6, por favor? Para que vean la iglesia primitiva, cómo se formó y cómo trabajó.
Hechos capítulo 6. ¿Quién lo lee, por favor? Déjenme, voy a buscar mi lapicero. ¿Dónde está mi lapicero? Que no lo encuentro. Hechos 6. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ok. Agradó la propuesta. ¿Vieron la división de funciones? ¿Sí? Hay una función que es la más importante. ¿Cuál es? Versículo 4. Servir. No, versículo 4. La más importante es oración y ministerio de la palabra. ¿Ok? Lo más importante que hay en la iglesia es el estudio de la palabra, ¿ok? Y la oración. Entonces, como la iglesia era tan grande, y recuerdan ustedes que en los capítulos anteriores dicen que la gente vendía todo y lo ponía a los pies de los apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles? No se compraron una camioneta 4x4 y no andaban con guardaespaldas, sino que todo lo daban ¿a quién? Al pueblo. Y atendían a las viudas, a los ancianos, a los huérfanos. Y como la gente iba y mientras estaba predicando, ¿qué hacía? Lea conmigo el capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42. Que esto 42 y salta al 46. Eso debe hacerlo la iglesia. ¿Qué dice? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo Y el 46, por 46 favor. dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, oído, la gente comía. Las viudas eran atendidas. Ninguno pasaba necesidad, dice la Biblia también. Nadie decía tener suyo propio nada. Todo era de todos. Y en el capítulo 6, ya los apóstoles dicen, bueno, pare un momentico, pare. Aquí hay quejas que las viudas de los griegos, porque recuerde que la iglesia en el inicio, en el capítulo 2, la iglesia era de solo ¿qué? Judíos. No era más, puros judíos. Así inició la iglesia. Pero después hubo gente prosélitos, que se convirtieron. Entonces empezó a entrar gente que como no era judía le llamaban ¿cómo? Griegos. ¿Ya? Porque ese era el idioma que manejaban en esa época. El griego koine, el griego vulgar. Ahora, aquí tenemos un problema. Eso, los gentiles le llamarían después. Tenemos un problema, que las viudas griegas, los judíos, no les dan de comer. Entonces ellos dicen, mire, versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Y ahí la iglesia se divide en dos funciones. Los que van a atender a la gente, que empiezan a llamarse en su original como diáconos, y los que se encargan del ministerio. ¿Cuáles son? Efesios capítulo 4, versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí hay una división entre dos. Después aparecería
encima de los diáconos una persona que está al cuidado de la iglesia. Alguien que me diga a ustedes, ¿quién es el encargado de cuidar a las personas en la iglesia y estar pendiente de ellas? Obispo, el que vigila. Eso, obispo o anciano, presbíteros, que es la palabra griega. Vamos a leer primera de Timoteo capítulo 3. ¿Sabe qué pasa hoy? Que la gente está diciendo que pastor y obispo es lo mismo, está equivocado. Pastor, oído, pastor, la palabra en Efesios capítulo 4 versículos 11, la palabra poinendidascaleos, pastor y maestro, que es la misma persona, es el que protege la doctrina. El pastor de la iglesia es el que no deja entrar herejías. ¿Sabe qué pasa? Que los pastores de hoy saben más de administrar la iglesia que de vivir. Pero el que tiene que administrar la iglesia no es el pastor. El que tiene que administrar la iglesia es el presbíteros. Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Qué dice, por favor? ¿Qué dice? Ya va. Dale. ¿Quién? Yo. Buenas. Primera de Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hasta ahí. Hasta ahí. Ojo. Hay personas que dicen que estos son los requisitos del pastor. Se equivoca. Porque el pastor de ese... Bueno, primero, esa carta está dirigida a Timoteo. Y en el versículo 3 del capítulo 1, léalo por favor. ¿Qué dice el 1:3? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hasta ahí. Este Timoteo es el pastor de Éfeso, el encargado de que nadie enseñe diferente doctrina, o sea, el poinendidascaleo. ¿Quién es el pastor? Timoteo. Y en el capítulo 3, Pablo le dice, ponga obispos. La palabra obispo ahí es presbíteros. ¿Sabe cuál es el problema con la palabra presbíteros? Que la palabra presbítero tiene o conlleva, tiene encerrado un marco temporal. Es la palabra anciano. Y el marco temporal es ¿qué? Mayor de 60 años. ¿Estamos claros? No es pastor. El pastor es Timoteo y el pastor es soltero. Timoteo es soltero. Y es un joven. Mire que en el capítulo 1, versículo 3 dice... David, repíteme por favor, ¿cuántos años debe ser? ¿60? Claro, la palabra anciano, ¿qué te dice? Sí, por conocimiento. No, ahí la no. tercera. No. Ahí no es por conocimiento. No. No es conocimiento. El oído, mire. Bueno, ya que llegó Julito, vamos a ver si
Julio, buenos Pero días. David, mira que también la Biblia dice que de 60 años las viudas. Pero eso es otra cosa, mi mayores. amor. Las ancianas Ah, no viudas. es un parámetro, no es un parámetro que debe llevar. No me saque el tema, espérate. Las viudas ancianas mayores de 60 años, póngalas en el listado de comida, pero ese no es el tema. El tema es el pastor. Vamos a preguntarle a Julio, a ver qué nos dice que acabó de llegar. Dios te bendiga, hermano Julio, ¿cómo se encuentra? Hola, hermano David, buenas noches a todos. Me alegra mucho haber llegado, aunque tarde, pero venía corriendo para llegar a la reunión. Bueno, hermano Pues Julio. estoy... Hermano Sí, señor. Julio, ya que usted llegó y sabemos que usted tiene Hola. conocimiento, ¿usted qué piensa, mi hermano Julio? Voy a ser directo. El obispo, el presbítero, ¿quién es en la iglesia? ¿Es el qué? ¿Qué me dice usted, hermano Julio? Yo le soplo. No le Pues, sorprende. eh, ex- a ver si coincido con lo que dice el hermano. El obispo es el que tiene que ver con el presbiterio es como la administración de la iglesia, es lo que yo entiendo. Entonces, el presbítero tiene que ver con eso, es como el gerente administrativo Eso. de la empresa. ¿Y el presbítero es pastor? No, señor. Ya entiendo por qué ustedes están tan ligados a mi corazón. Tienen excelente doctrina. ¿Se dan cuenta? Nunca habíamos hablado de este tema y ellos, el Señor, también les ha enseñado. Mire, el obispo está encima de los diáconos y ellos son los encargados de administrar los bienes y recursos de la iglesia. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros administran los ministerios, la palabra. ¿Se lo aprendieron? Así se administra. Por ejemplo, mi hermano Julio, mire lo que dice aquí en primera de Timoteo capítulo 3. Póngale cuidado. Versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible y aquí hagan una corrección. Marido de una sola mujer. Entonces, escriban ahí, por favor, la siguiente palabra. Vamos a corregir eso. Porque marido de una sola mujer daría a entender, pues, que no tenga un amante. Imaginen entonces que podemos tener amante en la iglesia. No, eso no está diciendo realmente. La palabra ahí griega es mea juneika. Anoten esa palabra. Mea, juneika. Mía desde la juventud. ¿Qué es la mea juneika? La única mujer, dígame. ¿Es el 3 qué? Perdón. Capítulo 3, versículo 2. Primera de Timoteo 3, 2. Gracias. Marido de una sola mujer, ahí está mal traducido. Porque en griego es la mea juneika. La mía, juneika, desde la juventud. O sea, lo que quiere decir realmente el texto es que nunca ha tenido otra mujer, la única en su vida. O sea que ese anciano, ese presbítero, tiene que ser un hombre que vive con la única mujer que ha conocido en su vida. ¿Alguno de los presentes tiene la misma mujer desde su juventud? Levanten la mano, ¿sí o no? Sí. Sí, señor. Bien. A mucho honor. Entonces el hermano Julio debería ser el obispo de la congregación. ¿Me hago entender? No, pero Aquí es Jorgito y Pati. y Pati son así también. Ah, bueno, también entonces. Ahora, váyanse para Tito. Vayan para Tito, para que vean que lo que estoy diciendo, que yo me lo inventé, que yo no estoy de acuerdo, que es, bueno, que dicen tantas cosas. Tito, capítulo 3, capítulo 2. ¿Qué dice Tito, capítulo 2?
versículo 1 en adelante. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta Hasta ahí. asimismo a los jóvenes Hasta a que ahí. sean... Entonces nótese que en la iglesia cristiana no es que las mujeres no puedan hacer nada, no. En la iglesia cristiana la mujer no ejerce dominio sobre el varón ni le enseña a los varones. ¿A quién le tienen que enseñar las mujeres? A los hijos. No, a las jovencitas, para que amen a sus maridos y los respeten. Entonces las mujeres de la iglesia son las encargadas de los eventos de mujeres y les enseñan a caminar derecho con sus maridos. Me hago entender. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta del plural. En una congregación ya grande, imagínense una congregación inmensa de 2.000, 3.000 personas, pues debe haber, ¿cierto?, varios ancianos que puedan cuidar, enseñar. Y no sé si notaron ustedes en 1 de Timoteo 3 los requisitos, que no puede ser un neófito y sobre todo que sus hijos caminen derecho. Yo conozco pastores que los han sacado de sus ministerios porque los hijos se torcieron. Y esos están equivocados porque ese requisito no es para los pastores. Ese requisito es para ¿quién? Para los que administran los recursos de la congregación, no sea que su hijo se tuerce y después usted le esté perdiendo la plata porque como el hijo está torcido. ¿Me hice entender? Sí, sí. Mire, esto que le estoy hablando, eso es culpa del romanismo. Cuando el romanismo llegó, encerró todo, vino, lo amarró y desde aquí manejamos todo. O sea, todo es Roma, todo tiene que llegar aquí. En Cristo no. En Cristo uno, con el respeto que merecen, y no quiero pelear con nadie, no quiero ofender a nadie, pero pronto van a cerrar todos esos locales y la gente va a tener que aprender a reunirse en casas. Cuando venga la persecución y ya tengan a los pastores del cuello. Es más, ya hay pastores hoy que hace 5 años, yo recuerdo hace 10 años, con un orgullo le decían a uno, ya tengo mi firma registrada ante el Estado. Y yo lo miraba y le decía, no sabes ni lo que estás haciendo. Y bueno, a mí me echaban de las iglesias. Hoy me dicen, usted tenía razón. ¿Por qué? Porque los pastores que tienen su firma registrada en el Estado, si una pareja homosexual entra a la iglesia y le dice, me casa, tiene que casarlo. Si no, va preso. ¿Qué? Sí. ¿Cómo así? Ahora pagan impuestos por el río. Ah, sí, el gobierno se está metiendo. ¿Sí? Ya Gustavo Petro se reunió con más de 1.000 iglesias. Los está empezando a amarrar. Ahí están las sectas del Mira. Y está empezando a traer, y ya hay gente llamando a pastores diciendo, venga, que nos vamos a reunir con el Estado. Ay, ténganle miedo, que ahí nació la gran ramera. No se vayan a romanizar. Y quiero mostrarle otra cosita del romanismo. Esto que les voy a hablar, apréndanse esta palabra. Ah, bueno, aquí sí me toca hacer una aclaración, ¿no? Lo que voy a decir, yo no me lo inventé. Lo que estoy diciendo, yo no me lo inventé. Es la Biblia la que dice que Dios no tiene casa. En Hechos capítulo 7, versículo 48 y 17, 24, Dios no habita en lugares hechos por manos de hombres. ¿Ok? Segundo, esto que voy a decir es histórico. No se ponga bravo conmigo. Y les voy a demostrar bíblicamente cuándo se reúne la iglesia. Para hablar de este tema usted tiene que aprenderse esto en latín. Apréndanselo, por favor.
Espere, espere que yo no me lo he aprendido. A ver, Insignes Victoris. Algo así por el estilo. A ver. No me apareció. Por esta insignia vencerás. Esa sí es la palabra en castellano. ¿Cómo es aquí? Aquí está, mírenlo. In hoc signo vinces. Apréndanse esa palabra. In hoc signo vinces. Bueno, después usted lo dice en castellano. Por esta insignia vencerás. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Póngale mucha atención. Lo voy a leer para que no vayan a decir que yo me lo inventé. In o signo vinces es una traducción en latín de la frase griega. Aquí está en griego. ¿Quién sabe leer griego? Yo no. Así que aquí está en griego. Toutoi nika. Bueno, en este signo vencerás. Según la narración de los principales historiadores cristianos de la antigüedad, Constantino I el Grande adoptó esta frase griega como lema después de su visión de un crismón. Miren esto, vean, para que vean, esto es un crismón, ¿sí? Según él, en el cielo vio el crismón junto antes de la batalla del puerto de Milvio contra Magencio el 12 de octubre del año 312. Anoten eso. 12 de octubre, váyanse a Hechos, ya les voy a decir dónde exactamente lo van a anotar. Hechos capítulo 2, ¿sí? Hechos capítulo 2. Vaya. Y exactamente en el versículo 46. Anote esa frase, por favor. Ahí se la voy. Anoten la frase y la fecha. 12 de octubre del 312. In hoc, ahí está. In hoc signo vinces. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El señor Constantino el Grande, año 312, está adorando a sus dioses el primer día de la semana que van a comenzar la batalla. ¿El primer día de la semana cuál es? Por favor. Domingo. Domingo. Sunday. No, el primer día de la semana. Domingo. Que significa Sunday. Sunday, día del sol. Lunes, Monday, y ahí viene la palabra lunes, día de la luna. Martes, día de Marte, el dios de la guerra. Miércoles, día de Mercurio. Jueves, día de Júpiter, ¿sí? Viernes, día de Venus. Sábado, vámonos al inglés, Saturday, día de Saturno, ¿sí? Y domingo. El día de descanso para ellos también era el sábado. Y el primer día que iba él a guerrear, se fue a adorar a sus dioses, oído, a sus dioses. Y él levanta y ve el crismón. ¿Sí? Esa señal voy a volverla a mostrar. ¿De cuál, Carlos? Abre el micrófono y pregúntame, por favor. ¿Qué estás diciendo? De la de in hoc. Ahí está. In hoc signo vinces, en este signo vencerás. Yo me lo aprendí, por este signo vencerás, pero es en este signo vencerás. Y este es el crismón, mírenlo. Esto fue lo que él vio, ¿sí? Es la denominación, espera que no quiero salirme, ahí. Es la denominación más representativa del cristograma o monograma de Cristo, la XP. Sin embargo, lábaro también puede ser tomado como sinónimo, pues es el nombre del estandarte que empleaban los emperadores romanos. Entonces aquí esto, oído esto, este signo apareció, ¿sí? Y ahí es donde
nosotros empezamos a darnos cuenta que Constantino cambió el día de reunirse el Señor. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, dice que los judíos se reunían con Pablo en las sinagogas, ¿cuándo? Los días de reposo. Pero la iglesia no. La iglesia no se reúne los sábados. La iglesia no se reunía los domingos en la mañana. Por eso les dije, escríbanlo en Hechos 2:46. La iglesia se reunía ¿cuándo? ¿Qué dice Hechos 2:46? Todos los días. Todos los días. Oiga, mire ese concepto. Ustedes se imaginan nosotros, una comunidad viviendo juntos y viéndonos todos los días y partiendo el pan juntos, charlando. Ah, Julito, ¿y qué pasó hoy? Contame. No, imagínate que me agarró un trancón por allá en la 170 y yo no sabía ni qué hacer y que la clase. Me hago entender. Miren la amistad que tenían ellos, el amor entre ellos. ¿Me hago comprender? Eso de iglesias de cada 8 días, eso es católico. Que la iglesia se reúne los domingos en las mañanas, eso es católico. Que la cena del Señor ahora es el desayuno del Señor, eso es católico. Eso no es cristiano. ¿Me hago entender? Eso es verdad, Nelita, Marinela. Cuando comience la persecución, ahí sí nos vamos a volver a reunir escondiditos todos los días que se pueda. ¿Me hago entender? El romanismo cambió la percepción del mundo. Entonces, vámonos al mapa de Roma. Esperen que yo tenía anotado aquí. Yo que tenía anotado aquí. Ya. Entonces el romanismo centró en Roma a una persona para que mandara en toda la iglesia en el mundo. Y esa persona se llamó ¿cómo? El Papa. Y al Papa le llaman el obispo, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿cuáles son los requisitos del obispo? Vámonos otra vez a primera de Timoteo capítulo 3, a ver si Francisco I cumple con los requisitos del obispado. Esposo de una sola mujer. Por el celibato. Eso, esposo de una sola mujer. ¿Y qué? Irreprensible. Irreprensible. Y ahorita con eso de que hay que bendecir las parejas homosexuales, todo el mundo le viene encima. Pero dice que gobierne bien su casa, no tiene casa. Que tenga a sus hijos en sujeción, no tiene hijos. Y lo dice la palabra, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios, mijo? ¿Cómo? ¿Se dieron cuenta? Por eso el obispo de Roma, perdóneme que le diga, no es obispo. Mana Adriana, ¿qué pasó? ¿Bien? Ay, no, fue que me cayó una araña en la Biblia y la boté, qué pena. Tranquila. Entonces, nótese, mis amados hermanos, que el romanismo cambió la verdadera iglesia. ¿Sabe qué es lo que me gusta? Que la iglesia va a volver a ser como la primitiva. Se van a acabar los locales, se van a acabar los cultos, la gente va a empezar a reunirse y como la desesperación es tan grande, se reúnen todos los días. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar. Y en la persecución nadie se podrá reunir. ¿Por qué? Porque media bulla que haya, enseguida ¿qué? Le va a caer encima el Estado. ¿Se dieron cuenta? Entonces, hoy quería yo hablar eso. Entendamos que cuando Jesús nace, hay un imperio que todo tiene que ver con él. Entonces, cuando Jesús nace, miren para acá la diapositiva, por favor. Miren acá. Guarden estas diapositivas ahorita. Perdón. Yo se las envío con mucho gusto. ¿Dónde está Roma? Aquí Roma. Y los emperadores. Entonces, cuando usted
hable de Jesucristo, tiene que recordar o de la Biblia a estos emperadores que les voy a hablar. La próxima clase vamos a ahondar en Octavio Augusto César. ¿Sí? ¿Qué dice Lucas capítulo 2 versículo 1? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ese Augusto César, Octavio, no se le olvide el nombre Octavio, es el primer emperador de Roma. Pero no confundan a Octavio Augusto César con César, el verdadero arquitecto de Roma. No es el mismo. Julio César es otro. Julio César es el tío de él y lo adoptó como hijo, a él, al primer emperador. Solo que a Julio César no lo dejaron ser emperador. Les voy a dar un spoiler para las próximas semanas. Las próximas clases vamos a hablar de Julio César, de Cleopatra, de Marco Antonio, de Pompeyo, que están en la Biblia. Vamos a hablar de este emperador. Vamos a hablar de otros como, por ejemplo, miren acá por favor, díganme si logran ver la diapositiva. Vamos a hablar de Tiberio, que aparece en Lucas capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Vamos a hablar de Claudio, que está en Hechos capítulo 18, versículo 2. Todos estos son emperadores. Vamos a hablar de Nerón en Hechos capítulo 25, versículo 21-25. En el imperio de Nerón mataron a Pablo en Roma. Él fue el que mató a Pablo. También vamos a hablar de Vespasiano. Estos son tres, papá, hijos, estos dos son hermanos. Vespasiano, el emperador. Tito, que destruye Jerusalén en el año 70, ¿sí? El templo de Jerusalén. El arco de Tito de la dinastía Flavia, ¿sí? Ahí está el arco de Tito. El Coliseo romano, ¿sí? Ahí están los dos, miren esta foto hermosa, gracias a Dios la logré conseguir. Y a Domiciano, que es el encargado de enviar a Juan, a cómo se llama, a la isla de Patmos. Y terminaremos hablando de Adriano. Ese tema del Imperio Romano y los emperadores lo vamos a ver despacito en la próxima clase porque ya son las 8:52. ¿Están cansados? ¿Tienen sueño o no? ¿Qué me dicen ustedes? Porque hasta aquí ya quedó la clase. Esa era lo que íbamos a ver hoy. La centralización de las cosas. Yo les voy a decir, amados hermanos, nadie es de nadie. Yo no soy ni de la cuadrangular, ni de la presbiteriana, ni soy de... Quítense eso, se los digo con amor. Somos de Jesucristo, ¿sí? Ahora, el problema es que cuando usted va a legalizarse, porque usted ya empieza a obtener unos gastos y unas entradas, le toca colocar ante el gobierno una personería jurídica. Eso se llama romanización. Hermano, ¿y no lo hacemos? Ah, no, yo no sé. Eso es cuestión de cada uno. Pero cuando ustedes piensen en la Escuela de Formación Bíblica Integral, aquí no nos vamos a romanizar. Aquí asiste el que quiere, el que desea. Y sabemos que un día de esto se va a acabar. Y lo que ustedes aprendieron, lo harán con otras personas. BOA, Biblia, oración, ayuno y vigilia. Leer la palabra todas las mañanas, todas las noches y estar juntos. Hermana Adriana, ¿tiene levantada la mano? Ay, no, señor. No, sí, bueno, ahí la vi levantadita. Bueno, Perdón. ¿quedó claro? Será para... Tranquila. Marinela, levantaste la mano. Nerita. Sí, hermano, entonces cuando le dicen, ¿me escucha? Sí, Mano. señora. Sí, señora. Entonces cuando le dicen que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, y la otra pregunta es que quién incendió al templo y que después le echó la culpa
Ah, bueno. Le echó la culpa a los judíos. Sí, cuando... ¿Qué emperador? Ya va, ese fue Nerón, en el 64. Pero comencemos con la primera. Cuando a Jesús, si usted va al texto, dicen que le hicieron la pregunta a Jesús para hacerlo caer. ¿Sí? Eso es lo primero que usted tiene que ver, que la pregunta no es una pregunta sana, es una pregunta trampa. Y Jesucristo lo que está diciendo con su respuesta es, miren, hijo, al mundo y al emperador y a sus dioses denle lo que ellos piden, pero a Dios denle lo que es de Dios. Entonces estaban pidiendo impuestos y la pregunta es, dígame, Nelita. Hermano, pero cuando el día de mañana nos van a sacar eso mucho, porque nos van a decir, no, hay que obedecer las leyes y hay que sujetarse. Bueno, es que recuerde las palabras de Pedro y de Juan. Es lícito al hombre obedecer al hombre, perdón, nos es lícito obedecer al hombre y no a Dios. Y el problema es que cuando las leyes vayan en contra de lo que Dios nos enseñó, nosotros no le hacemos caso a las leyes. Por encima de esas leyes están las leyes divinas. ¿Sí? Si usted lee Romanos capítulo 13, váyanse a Romanos capítulo 13, que es lo que más de uno toma para decir que tenemos que sujetarnos y hacer lo que ellos digan. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Sí? Y las que hay por Dios han sido establecidas. Si un cristiano del 2024 me cita esto para yo tenerme que doblegar ante Petro y aceptar el aborto, el homosexualismo, está equivocado. ¿Por qué? Porque este texto no fue escrito en la democracia. Este texto está escrito porque, como ayer leíamos, Jesucristo va y pelea con el demonio de Persia y pone después un rey de Grecia. Aquí dice autoridades puestas por Dios. Perdóneme, la democracia son autoridades puestas por el hombre. No me diga a mí que Gustavo Petro Dios lo puso ahí, porque yo le respondo, lo puso fue el diablo. Yo, ¿estamos ahí claros? Siga leyendo. Los magistrados, versículo 3, 2, el que se opone a la autoridad se opone a lo que Dios estableció, y Dios no estableció la democracia. La democracia es que el hombre vota y establece el que quiere, no le consulta a Dios. ¿Estamos claros? Versículo 3. Los magistrados están para infundir temor al que hace ¿qué? ¿Qué dice ahí? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Los magistrados están, versículo 4, son servidores de Dios. Dígame una cosa, los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia son siervos de Dios. ¿Qué me dicen ustedes? Con ese cartel de la toga, imagínense la plata que se mueve ahí, la corrupción. ¿Será que sí? Perdón, lo que pasa es que como ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno, entonces ahora al que hay que temer es al magistrado, porque el magistrado persigue al que hace lo bueno, es el nuevo orden, y a los que hacen lo malo los llevan de congresistas, los llevan de embajadores, bueno, etcétera, Ok. etcétera. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si hace lo malo, para eso tienen la espada, ¿no? Para cortarle la cabeza. Versículo 5, ¿qué dice? Por lo cual es necesario estarle sujeto. ¿Se da cuenta? Usted está sujeto es cuando los que están allá en la autoridad vienen de parte de Dios. El mismo Pedro y el mismo Juan, y Juan 2 veces,
Pedro y Juan una vez con el Sanedrín les prohibieron hablar de Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos? Siguieron hablando y los azotaron. Y Juan la segunda vez, vamos a hablar del emperador Adriano, le prohibió predicar y que negara a Jesucristo. Juan dijo que no y lo mandó a morir, exiliado a la isla de Patmos. Así que mi hermana Nelita, si un día de estos nos dicen a nosotros, es que ustedes tienen que, y obligados a algo, jamás. Si es necesario cárcel, muerte, pues a la cárcel y a la muerte vamos. Pero no obedecemos. ¿Que hay que pagar impuestos? Ah, bueno, ahí sí. Pague impuestos y pague impuestos. Porque al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y está hablando ahí es de plata, ¿no? De impuestos. Pero que vengan a decirnos, como ya ahorita en Estados Unidos, si supieron antes de ayer, el proyecto de ley para que el Nuevo Testamento sea prohibido predicarlo. Porque el Nuevo Testamento es antisemita. ¿Me hago entender? Y el día en que sea eso, créamelo, las cárceles se van a llenar de pastores que con gusto van a salir a predicar y métame a la cárcel, pero usted no le obedezco. Recuerden que el Estado, la estatua de Nabucodonosor, Dios la va a derribar. Y Daniel 11 dice que los siervos de Dios, versículo 32-33, van a pasar cárcel, fuego, espada y muerte. Así que prepárense para lo que viene. Eso es romanismo. Hoy quería dejar el concepto de romanismo bien cimentado para poder entender por qué, por ejemplo, a Jesús lo cogen ¿quién primero? El Sanedrín. Y el Sanedrín le hace un juicio, lo encuentra culpable, pero el Sanedrín no lo puede matar. ¿Me hago entender? El Sanedrín no tiene, Caifás, el sumo sacerdote, que son, ellos son ¿qué? No, ellos no son fariseos, ellos son saduceos. Ellos no pueden matar a Jesús. Entonces, ¿qué hacen? ¿A dónde lo envían? ¡Pum! Se lo mandan ¿a quién? A Poncio Pilato. ¿Me hago entender? Y Poncio Pilato es el que se tiene que encargar de él. Pero los judíos no. ¿Por qué? Por el romanismo. Porque todo estaba centralizado en las leyes de Roma, que hasta hoy a nosotros los colombianos nos rigen la jurisprudencia romana. Imagínense eso, ¿no? Bueno, vamos a dejar hasta aquí. 9:02 de la noche. Oiga, yo no sé ustedes, pero hoy se pasó volando, ¿verdad? Rapidito. Cada día el tiempo está más corto. Los que están en Facebook, Dios los bendiga. Nos vemos mañana en la noche.